¿Alguna vez has visto una cucaracha en tu casa y te has preguntado si tiene un significado más allá de lo físico? En la Biblia, Dios usa señales para llamar nuestra atención y nada ocurre por casualidad. En Proverbios 6:8 se nos insta a observar incluso a las pequeñas criaturas para aprender lecciones espirituales. Si los insectos pueden ser mensajes de Dios, ¿qué nos están diciendo las cucarachas? Hoy exploraremos el significado espiritual detrás de su presencia en tu hogar y cómo puede ser una advertencia o un llamado divino que no debes ignorar. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios podría estar tratando de decirte? Las señales de Dios están en todas partes, pero no siempre las reconocemos. A veces, una circunstancia cotidiana, una imagen repetitiva o incluso la presencia de algo que consideramos insignificante puede ser el vehículo que el Señor utiliza para hablarnos. En la Biblia, Dios usó elementos de la naturaleza para enviar advertencias, despertar conciencias y llamar al arrepentimiento. Desde la zarza ardiente que habló a Moisés hasta las plagas de Egipto, cada manifestación tenía un propósito divino. Pero, ¿qué pasa cuando las señales aparecen dentro de nuestra propia casa? ¿Podría Dios estar queriendo mostrarnos algo a través de la presencia de cucarachas en nuestro hogar? Lo que muchos consideran un simple problema de higiene podría tener un significado más profundo. Dios nunca obra por casualidad. En Proverbios 3:6 nos dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esto significa que todo lo que ocurre en nuestra vida, incluso lo que parece molesto o insignificante, puede ser una oportunidad para recibir un mensaje del cielo. A lo largo de la historia, el Señor ha usado eventos aparentemente pequeños para despertar a su pueblo y guiarlos en la dirección correcta. En el libro de Éxodo, Dios envió plagas sobre Egipto como respuesta a la desobediencia del faraón. Una tras otra, estas señales fueron ignoradas hasta que las consecuencias fueron irreversibles. No siempre Dios habla con voz audible. A veces, las circunstancias mismas son su forma de advertirnos que algo necesita cambiar. Las cucarachas son criaturas que evocan incomodidad. Se mueven en la oscuridad, aparecen en los rincones olvidados y proliferan en lugares donde hay desorden y suciedad. Su presencia en un hogar puede ser un llamado a examinar las áreas descuidadas, no solo del espacio físico, sino también del alma. En Lucas 11:24-25, Jesús habla sobre los espíritus impuros que al salir de una persona buscan un lugar donde habitar y al encontrarlo vacío y sin protección, regresan con más fuerza. Esto nos da una pista sobre la relación entre el desorden físico y el desorden espiritual. Si las cucarachas han encontrado un espacio donde quedarse en tu casa, es posible que algo más esté anidando en tu vida sin que lo hayas notado. Hay quienes al ver una plaga buscan una solución inmediata y superficial: insecticidas, trampas, productos químicos. Pero si el problema de fondo no se atiende, las cucarachas volverán. Así pasa con los conflictos espirituales. Puedes tratar de eliminar una crisis con soluciones temporales, pero si no atacas la raíz del problema, este persistirá. Muchas personas viven con situaciones que se repiten constantemente: problemas financieros, relaciones rotas, enfermedades, desesperanza. Intentan cambiar hábitos, hacer esfuerzos humanos, pero siguen atrapados en un ciclo que nunca se rompe. La razón es que, al igual que en lo físico, si no hay limpieza real, lo impuro regresa. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que tuvieron que abrir los ojos para entender que lo que estaban viviendo no era una simple coincidencia. Jonás, por ejemplo, intentó huir de la voluntad de Dios, pero una tormenta en el mar y la experiencia en el vientre del pez fueron la forma en que el Señor lo llamó al arrepentimiento. Lo que parecía un accidente, en realidad era una intervención divina. En nuestro caso, tal vez no haya una tormenta literal, pero ¿qué pasa si Dios está usando la persistencia de estos insectos para decirnos que hay algo que debemos corregir? Tal vez sea una invitación
a revisar los rincones de nuestra vida, donde hemos permitido que el desorden y la oscuridad se acumulen. En muchas culturas, las plagas han sido vistas como advertencias espirituales. En la Biblia, la invasión de langostas fue utilizada como símbolo del juicio divino y la necesidad de restauración. Joel 2:25 dice: yo les devolveré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Esto nos recuerda que Dios permite ciertas cosas para llamarnos la atención, pero también nos da la oportunidad de restaurar lo que ha sido afectado. La pregunta es, ¿estamos prestando atención o estamos ignorando las señales? Muchas veces, las personas ven señales evidentes en su entorno, pero el enemigo las hace pensar que son simples coincidencias. Un matrimonio que enfrenta constantes discusiones y de repente empieza a notar una infestación en su hogar, podría preguntarse si hay algo más allá del ámbito natural que está influyendo en su relación. Una persona que lucha con ansiedad y que noche tras noche ve estos insectos invadiendo su habitación, podría preguntarse si hay un peso espiritual que necesita ser liberado. No es superstición, es discernimiento. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si entendemos esto, podremos comenzar a ver el mundo con otros ojos y discernir cuando algo aparentemente común es en realidad un mensaje del cielo. Una casa infestada de cucarachas es una casa donde hay un problema que no se ha atendido. Puede ser una tubería rota, restos de comida acumulados, un espacio que ha estado en descuido por mucho tiempo. Espiritualmente, esto nos lleva a preguntarnos, ¿hay algo en mi vida que estoy ignorando? Tal vez haya hábitos que sabemos que debemos cambiar, pero los postergamos. Tal vez haya heridas del pasado que no hemos sanado y que, como las cucarachas, siguen reproduciéndose en lo más profundo del corazón. La limpieza espiritual es tan importante como la limpieza física, porque donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Jesús nos dio la clave para mantenernos en santidad y en libertad. En Juan 8:12 dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz expone lo que está oculto. Si en un lugar oscuro enciendes una lámpara, verás lo que antes estaba escondido. Si enciendes la luz espiritual en tu vida, verás claramente las áreas que necesitan ser sanadas, restauradas y purificadas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les dio instrucciones claras para evitar la contaminación y el desorden. Todo tenía un propósito, incluso las reglas de higiene y limpieza. Un hogar limpio y ordenado reflejaba un corazón alineado con Dios. De la misma manera, nuestra vida espiritual necesita ser revisada constantemente para asegurarnos de que no haya rincones donde se acumulen impurezas que luego se manifiesten en problemas que parecen no tener explicación. Es momento de abrir los ojos y preguntarnos, ¿qué quiere decirme Dios a través de lo que estoy viendo en mi entorno? Las señales están ahí para quien tiene el discernimiento de observarlas. Así como Jesús hablaba en parábolas para que solo aquellos con oídos atentos comprendieran su mensaje, así también Dios nos habla a través de eventos cotidianos que parecen simples, pero que en realidad contienen una revelación profunda. Si las cucarachas han aparecido en tu hogar, no lo ignores. No se trata solo de un problema material. Podría ser una advertencia de que es momento de limpiar no solo tu casa, sino tu vida espiritual. Las Escrituras están llenas de simbolismo. Desde los sueños de José hasta las parábolas de Jesús, Dios ha usado imágenes y elementos de la naturaleza para revelar verdades espirituales profundas. Algunos de estos símbolos han sido fuente de bendición y promesas.
pero otros han servido como advertencias de contaminación, decadencia y pecado. La serpiente en el Edén, la plaga de ranas en Egipto, el cuervo que Noé soltó antes de la paloma. Todo tiene un significado más allá de lo evidente. Así como el oro representa pureza y la paloma simboliza al Espíritu Santo, ciertas criaturas están ligadas a la impureza y a la corrupción. La cucaracha, un insecto que se esconde en la oscuridad y prospera en lo que ha sido descuidado, es una imagen poderosa de una realidad espiritual que no se puede ignorar. En la Biblia, la impureza es un concepto que va más allá de lo físico. Se trata de un estado del corazón, de una condición que separa al ser humano de la presencia de Dios. Levítico 11 establece reglas estrictas sobre los animales puros e impuros, no solo para diferenciar el alimento permitido del prohibido, sino para enseñar un principio más profundo. Lo que está contaminado no puede habitar en lo santo. Dios instruyó a su pueblo a mantenerse alejados de todo aquello que simbolizara corrupción y deterioro. La cucaracha encaja perfectamente en esta descripción. Habita en lo sucio, en lo olvidado, en lo que ha sido dejado de lado. Es una criatura que representa lo que se esconde en la oscuridad y evita la luz. Una metáfora inquietante sobre lo que ocurre en la vida de aquellos que han permitido que ciertas áreas de su ser queden fuera del alcance de la transformación divina. Job 12, 7, 8 dice: pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán. La naturaleza misma revela lecciones espirituales para aquellos que están dispuestos a observar. Cada criatura tiene una función dentro del orden divino y puede reflejar aspectos del mundo espiritual. La hormiga es diligente, la oveja representa la docilidad del creyente, el león simboliza la realeza y el poder, pero la cucaracha, con su capacidad de resistir incluso en los entornos más adversos, nos habla de algo muy diferente: la persistencia de lo impuro, la resistencia al cambio, la capacidad del pecado para infiltrarse y multiplicarse en los rincones de la vida si no se erradica a tiempo. Jesús usó parábolas para mostrar la diferencia entre lo limpio y lo impuro. En Mateo 23, 27, se dirigió a los fariseos con palabras contundentes: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque son como sepulcros blanqueados que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Lo que a simple vista parece puro puede estar contaminado por dentro. Así ocurre con aquellos que mantienen una imagen de santidad, pero albergan pecado en las áreas más ocultas de su vida. Una casa puede estar aparentemente ordenada, pero si en los rincones hay infestación, es señal de que algo no está bien. En lo espiritual sucede lo mismo. La limpieza superficial no es suficiente. Lo que está escondido debe ser expuesto y eliminado para evitar que el problema crezca. La Biblia advierte repetidamente sobre la presencia de lo impuro en medio del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento se requerían rituales de purificación para aquellos que habían tocado algo inmundo. Números 19, 22 establece que cualquier cosa que el inmundo toque será inmunda. Esto enfatiza la capacidad de lo contaminado para propagarse y afectar todo lo que tiene a su alrededor. Una infestación de cucarachas no se limita a un solo rincón. Con el tiempo, se extiende y ocupa espacios donde antes no se veían señales del problema. Así ocurre con el pecado. Lo que comienza como algo pequeño y aparentemente insignificante puede terminar dominando áreas enteras de la vida de una persona si no se enfrenta con determinación. Las Escrituras dejan claro que lo impuro no tiene parte en la presencia de Dios. Apocalipsis 21, 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El mensaje es contundente. Lo corrupto y lo santo no pueden coexistir. Donde hay infestación,
hay algo que la está alimentando. Donde hay persistencia del pecado, hay algo que lo está permitiendo. La presencia de cucarachas en un hogar puede ser una invitación a examinar qué áreas han sido descuidadas, qué aspectos de la vida espiritual han quedado relegados al olvido, qué rincones necesitan ser expuestos a la luz de Cristo para que la limpieza sea completa. La simbología de estos insectos también nos habla de resistencia. Son conocidos por su capacidad de sobrevivir en condiciones extremas, de adaptarse y multiplicarse incluso en los ambientes más hostiles. Esto es una representación del pecado cuando no es confrontado. En Génesis 4:7, Dios advierte a Caín: el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La naturaleza del pecado es acechar, esperar el momento oportuno, aferrarse y crecer en lo oculto. Es por eso que en Efesios 4:27 se nos exhorta: no den lugar al diablo. Cada vez que se ignora un problema espiritual, este encuentra un terreno fértil para multiplicarse. El Señor llamó a su pueblo a ser santo, a separarse de todo lo que representa corrupción. En 2 Corintios 6:17 dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La purificación es una condición para la comunión con Dios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes no podían entrar en el tabernáculo si estaban impuros. En el Nuevo Testamento, el creyente es llamado a ser templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 lo confirma: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Un templo contaminado no puede ser morada de la presencia de Dios. El simbolismo de la cucaracha nos lleva a una conclusión ineludible. Lo que está en las sombras debe ser enfrentado con la luz. En Juan 3:20 se nos dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Lo impuro siempre intentará permanecer oculto, evitar la confrontación, sobrevivir en los rincones donde no es molestado. Pero el llamado de Dios es claro: es necesario traer todo a la luz, permitir que su presencia exponga lo que necesita ser limpiado, reconocer lo que debe ser erradicado. El Señor no nos llama a convivir con la impureza, sino a deshacernos de ella. En Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. La limpieza espiritual es un mandato, no una opción. Todo lo que se permite permanecer en las sombras eventualmente crece y toma control. Es por eso que Dios nos da señales, nos alerta, nos muestra en lo físico lo que ocurre en lo espiritual, para que despertemos y tomemos acción. Cada vez que se ve una cucaracha, se debe recordar lo que representa. No es solo un insecto indeseable, es una imagen de lo que no debe habitar en un lugar consagrado a Dios. Es una advertencia de que algo necesita ser purificado, de que hay rincones que han sido ignorados por demasiado tiempo. Es un llamado a examinarse, a permitir que la luz de Cristo entre en cada área de la vida y a tomar la decisión de no permitir que nada inmundo tenga lugar donde la presencia de Dios debe reinar. Las señales de Dios no siempre se presentan con estruendos o milagros visibles. A veces son detalles pequeños, eventos cotidianos que parecen insignificantes, pero que en realidad encierran un mensaje profundo. La presencia de cucarachas en un hogar puede parecer un simple problema material, pero cuando se observa con discernimiento, se puede comprender que nada sucede sin propósito. La Escritura muestra cómo Dios utiliza situaciones inesperadas para llamar la atención de su pueblo. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia sobre las señales espirituales puede llevar a la destrucción. Lo que se considera trivial puede ser en realidad una advertencia. Las Escrituras enseñan que Dios habla de muchas maneras. En Job 33:14 se declara:
Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. La insistencia con la que ciertos eventos ocurren en la vida de una persona puede ser una forma en la que el Señor busca dirigir la mirada hacia un área específica. La repetición de un problema, su persistencia, su incapacidad de resolverse con métodos convencionales pueden ser señales de que lo que se enfrenta no es solo una cuestión natural, sino un reflejo de una realidad espiritual más profunda. En Deuteronomio 28, 15, 17, Dios advierte sobre las consecuencias de la desobediencia, describiendo cómo la maldición se manifiesta en distintas áreas de la vida, afectando desde la tierra hasta los bienes del hogar. Cuando algo se presenta de manera recurrente, es necesario preguntarse si se ha abierto una puerta que ha permitido la entrada de lo que antes no tenía acceso. Jesús enseñó que lo que está oculto tarde o temprano será revelado. En Lucas 8:17 dijo: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. La presencia de cucarachas en un hogar es una manifestación visible de lo que antes estaba escondido. Representan aquello que se ha dejado sin atender, lo que ha permanecido en las sombras sin ser confrontado. La acumulación de lo impuro no ocurre de la noche a la mañana. Se da en un proceso gradual en el que, sin darse cuenta, se ha tolerado lo que debía ser eliminado desde el principio. En la historia del pueblo de Israel se encuentran múltiples ocasiones en las que Dios permitió situaciones adversas para hacerles ver que algo estaba mal en su relación con Él. En Jueces 6, los madianitas oprimían a Israel y robaban sus cosechas. Gedeón, al ver la aflicción de su pueblo, preguntó: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Jueces 6:13. No entendía que la opresión era consecuencia de la idolatría y la desobediencia de Israel. La respuesta de Dios fue clara. Antes de que el pueblo pudiera recibir liberación, tenía que haber limpieza. En Jueces 6, 25, 26, el Señor ordenó a Gedeón destruir el altar de Baal y cortar la imagen de Acera antes de que pudiera haber victoria. No bastaba con clamar por ayuda. Era necesario erradicar lo que permitía la presencia del enemigo. Las cucarachas no aparecen en un lugar sin motivo. Habitan donde encuentran condiciones favorables para sobrevivir. Su presencia indica que hay algo que las alimenta, algo que ha sido ignorado o pasado por alto. En lo espiritual ocurre lo mismo. La opresión, el desánimo, el miedo, los conflictos repetitivos pueden ser señales de que hay una raíz que no ha sido confrontada. Efesios 4:27 advierte: ni deis lugar al diablo. Cuando se permite que lo impuro permanezca, se le concede derecho de habitar y multiplicarse. El enemigo no puede tomar territorio que no le ha sido entregado. Si algo persiste en la vida de una persona, es necesario preguntarse qué lo está permitiendo. Las plagas en la Biblia nunca fueron aleatorias. En Éxodo, Dios envió plagas sobre Egipto como un juicio contra sus dioses y su resistencia a dejar libre al pueblo de Israel. En Éxodo 8:21, Dios advirtió que enviaría una plaga de insectos si Faraón no obedecía su mandato. Cada plaga era una confrontación directa contra la obstinación de Egipto. No bastaba con ver las señales, era necesario responder a ellas. Ignorar lo que Dios estaba haciendo solo trajo mayor sufrimiento. Cuando algo se presenta constantemente en la vida de una persona, no es prudente ignorarlo. Puede ser una advertencia, una oportunidad para corregir lo que está mal antes de que las consecuencias sean más graves. La enseñanza de Jesús sobre la casa barrida y adornada en Mateo 12:43-45 es una advertencia contundente sobre lo que ocurre cuando la limpieza no es completa. Explica que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, vaga por lugares secos buscando descanso, pero al no encontrarlo, decide regresar a su antigua morada.
Si la encuentra vacía, vuelve con otros 7 espíritus peores que él, y el estado final de esa persona resulta más terrible que el primero. La clave de esta enseñanza está en la palabra vacía. No basta con expulsar lo que es impuro. Es necesario llenarse de la presencia de Dios para que nada más tenga espacio para entrar. Donde hay luz, la oscuridad no puede habitar. El pueblo de Israel tenía instrucciones claras sobre la limpieza. Dios estableció leyes estrictas sobre la purificación del hogar, del cuerpo y de los utensilios que se usaban en el tabernáculo. En Levítico 14, 33, 45 se dan instrucciones detalladas sobre cómo tratar una casa contaminada. Si había señales de lepra en las paredes, el sacerdote debía inspeccionarla, y si la contaminación persistía, la casa debía ser demolida. Esto ilustra la importancia de no tolerar lo que puede extenderse y causar más daño. Una pequeña infestación puede parecer inofensiva al principio, pero si no se erradica, se multiplica y toma control. Jesús dijo en Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. La limpieza es un principio de crecimiento espiritual. No se trata solo de evitar lo malo, sino de hacer espacio para lo que es santo. Una vida llena de la presencia de Dios no deja lugar para la contaminación. Donde hay oración, la opresión no puede permanecer. Donde hay alabanza, la atmósfera cambia. Donde hay santidad, lo impuro no encuentra refugio. Las Escrituras muestran cómo Dios usa lo visible para revelar lo invisible. En Jeremías 18, Dios instruyó al profeta a ir a la casa del alfarero para enseñarle una lección sobre su pueblo. La imagen del barro en manos del alfarero le mostró que Israel necesitaba ser moldeado y corregido. Si Dios puede usar algo tan sencillo como el trabajo de un alfarero para dar un mensaje profundo, ¿por qué no podría hablar a través de lo que ocurre en un hogar? Nada sucede sin propósito. Lo que se ignora puede estar gritando una verdad que no se quiere enfrentar. El llamado a la limpieza espiritual no es opcional. En 2 Corintios 7:1 se exhorta: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La limpieza debe ser integral. No se trata solo de lo que es visible, sino también de lo que está oculto en el corazón, en la mente y en el hogar. Lo que se permite en lo físico afecta lo espiritual. Lo que se tolera en lo espiritual se manifiesta en lo físico. Dios no deja señales sin propósito. Cada detalle puede ser una oportunidad para corregir lo que se ha descuidado. La presencia de cucarachas en un hogar puede parecer irrelevante, pero cuando se observa con discernimiento, puede revelar una verdad más profunda. No se trata solo de un problema material, sino de una invitación a examinar qué aspectos de la vida necesitan ser limpiados, restaurados y protegidos. La luz siempre vence a la oscuridad, pero es necesario tomar la decisión de permitir que esa luz ilumine hasta los rincones más escondidos. Las plagas en la Biblia nunca fueron eventos aislados ni meras coincidencias. Representaban advertencias, consecuencias y llamados al arrepentimiento. Desde las plagas de Egipto hasta las invasiones de langostas que consumían cosechas enteras, cada una tenía un propósito. Eran señales visibles de una realidad invisible, manifestaciones físicas de conflictos espirituales más profundos. La opresión no siempre se presenta con cadenas visibles ni con prisiones literales. A menudo se esconde en lo cotidiano, en los detalles ignorados, en la persistencia de situaciones que parecen no tener explicación. Las infestaciones, los ciclos repetitivos, las sombras que se niegan a disiparse son indicios de una batalla que se libra más allá de lo que los ojos pueden ver. La Escritura no deja lugar a dudas sobre la existencia de fuerzas espirituales que buscan infiltrarse en la vida de las personas. Efesios 6:12 declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que se experimenta en lo físico es, muchas veces, el reflejo de una batalla en el mundo espiritual. Si se ignoran los signos, si se descartan las señales como simples casualidades, se corre el riesgo de permitir que lo que antes era solo una presencia sutil se convierta en un dominio absoluto. Las cucarachas no aparecen en un hogar sin razón. Se sienten atraídas por lo que se ha descuidado, por lo que ha sido dejado de lado. Son el síntoma de un problema más profundo, la evidencia de que algo está permitiendo su permanencia. Las Escrituras advierten sobre la necesidad de estar vigilantes. En 1 Pedro 5:8 se nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La vigilancia no es opcional, es una necesidad. No se puede esperar que el enemigo ataque con obviedad. Su estrategia es la infiltración, la persistencia silenciosa, la corrupción gradual. Lo que comienza con un descuido termina convirtiéndose en un problema imposible de ignorar. En lo natural, una plaga comienza con unos pocos insectos, pero si no se actúa con rapidez, se expande, se fortalece, toma control de los rincones ocultos hasta que su presencia ya no puede ser contenida. En lo espiritual sucede lo mismo. Un pensamiento que no se confronta, un hábito que se justifica, una puerta que se deja entreabierta, puede convertirse en el acceso que el enemigo necesita para establecer un dominio. Las infestaciones no solo afectan el entorno, afectan la atmósfera. En la Biblia hay múltiples ejemplos de cómo la contaminación espiritual de un lugar influía en la vida de quienes lo habitaban. En Marcos 5, Jesús se encontró con un hombre poseído por una legión de demonios que vivía entre tumbas, en un entorno marcado por la muerte y la desesperanza. Su condición no solo era personal, sino que su entorno reflejaba su estado espiritual. La opresión y la suciedad, tanto física como espiritual, suelen ir de la mano. Donde hay descuido, hay vulnerabilidad. Donde hay impureza, hay derecho legal para que lo impuro permanezca. La Escritura también muestra que hay momentos en los que Dios permite que la infestación continúe hasta que se tome acción. En Éxodo, el faraón se rehusó a escuchar la voz de Dios a través de Moisés, y las plagas llegaron en consecuencia. Una tras otra fueron manifestaciones del juicio divino sobre una tierra que se negaba a obedecer. Pero lo más sorprendente de estas plagas no era su intensidad, sino la progresión con la que sucedieron. Al principio el faraón ignoró la advertencia. Luego trató de resistir. Más adelante intentó negociar, pero con cada negativa, el problema se intensificó. Lo mismo ocurre cuando se ignora una señal espiritual. Un pequeño problema se vuelve una crisis. Un síntoma se convierte en una enfermedad. Un descuido se transforma en un ataque. La opresión espiritual no siempre se manifiesta con sucesos dramáticos. A veces se presenta con cansancio inexplicable, con conflictos recurrentes, con una atmósfera pesada que afecta la paz de un hogar. En Levítico 14, 33, 45, Dios dio instrucciones precisas sobre cómo manejar una casa que presentara señales de contaminación. Si las manchas en las paredes persistían después de la limpieza, las piedras afectadas debían ser removidas. Si la contaminación seguía extendiéndose, la casa entera debía ser demolida. La enseñanza detrás de esta instrucción es clara. Lo que está contaminado y no se trata a tiempo, terminará corrompiéndolo todo. No se puede convivir con lo impuro y esperar que desaparezca por sí solo. Es necesario arrancarlo de raíz. La persistencia de ciertos problemas en un hogar puede ser una señal de que se ha permitido que lo impuro tenga un espacio. No se trata de superstición ni de ver ataques espirituales en cada dificultad, sino de entender que hay principios espirituales en funcionamiento.
Jesús enseñó sobre la autoridad que se tiene sobre la oscuridad cuando se está alineado con Dios. En Lucas 10:19 dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La autoridad ha sido dada, pero si no se ejerce, el enemigo avanza. En un hogar donde la opresión espiritual ha encontrado un lugar, la única forma de erradicarla es con confrontación directa. No basta con desear que las cosas cambien. Es necesario tomar acción, levantar un cerco espiritual, cerrar las puertas que han sido abiertas. Dios estableció principios de limpieza y consagración para su pueblo. En el tabernáculo, cada objeto debía ser purificado antes de ser usado. En el templo, los sacerdotes debían cumplir con rituales de santificación antes de ministrar. En la vida del creyente, la limpieza espiritual es igual de necesaria. En 2 Corintios 6:17 se nos ordena: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No se puede buscar la presencia de Dios y al mismo tiempo tolerar la presencia de lo impuro. Es necesario tomar una decisión. Las Escrituras muestran que donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. En Juan 1:5 se dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La solución a la infestación espiritual es la luz de Cristo. Cuando la presencia de Dios llena un hogar, lo impuro no tiene más remedio que huir. Pero esta presencia no es automática, debe ser cultivada. La oración, la adoración, la lectura de la palabra, la declaración de la verdad espiritual son las armas que hacen retroceder al enemigo. No basta con desear una atmósfera diferente, es necesario establecerla. El enemigo opera en lo oculto, prefiere los rincones donde no se le confronta. Su estrategia no es la confrontación directa, sino la infiltración silenciosa. Pero cuando la presencia de Dios se establece en un lugar, no hay espacio para que lo impuro permanezca. En Santiago 4:7 se nos da una clave: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión a Dios es el primer paso para la victoria espiritual. Sin ella, la resistencia es inútil. No se puede expulsar lo que se sigue alimentando. No se puede cerrar la puerta a lo que se sigue invitando. Las plagas en la Biblia eran señales de que algo debía cambiar. No eran eventos aleatorios, eran advertencias de que algo en el ambiente estaba fuera de orden. La presencia de cucarachas en un hogar puede ser más que un problema material. Puede ser una invitación a examinar qué se ha tolerado, qué se ha ignorado, qué se ha permitido que permanezca. La limpieza espiritual es una responsabilidad. No basta con reconocer que algo está mal, es necesario tomar acción. No basta con desear que la atmósfera cambie, es necesario establecer la presencia de Dios de manera activa y deliberada. La lucha no es contra carne ni sangre. Lo que se enfrenta no es solo una plaga física, sino una realidad espiritual que busca permanecer donde no se le resiste. La presencia de Dios es la respuesta, su luz es la solución. Donde Él habita, la oscuridad no puede permanecer. Pero la decisión de permitirle entrar no es automática, es una elección que debe hacerse con determinación. La batalla espiritual no siempre se manifiesta con señales evidentes. A veces se infiltra silenciosamente, como una sombra que se desliza en la oscuridad, tomando territorio poco a poco hasta que su presencia se vuelve innegable. La Biblia advierte que el enemigo no descansa, que su estrategia no es el ataque frontal, sino la persistencia sutil. En Efesios 6:11 se nos exhorta a vestirnos con la armadura de Dios para resistir sus artimañas. Porque no basta con reconocer que la batalla existe, es necesario estar preparados para enfrentarla. En un hogar donde la presencia de Dios no es establecida intencionalmente, hay vulnerabilidad.
Todo espacio que no es ocupado por la luz es territorio disponible para la oscuridad. Las cucarachas, con su capacidad de invadir silenciosamente, de esconderse en los rincones y multiplicarse en lo oculto, representan una realidad que no puede ser ignorada. Su presencia es un reflejo de lo que sucede cuando lo impuro encuentra un lugar donde permanecer. Las Escrituras muestran que el enemigo busca operar en lo que no ha sido sometido a Dios. En Mateo 12:44 se describe el regreso de un espíritu inmundo a la casa de la cual había sido expulsado, encontrándola vacía, barrida y adornada, pero sin una presencia que la protegiera. El problema no era la limpieza, sino la ausencia de quien debía habitarla. Un hogar puede estar ordenado en lo externo y, sin embargo, ser vulnerable en lo espiritual si no se ha establecido un cerco de protección. La lucha no es contra lo que se ve, sino contra lo que se esconde detrás de lo visible. Las cucarachas no aparecen en la luz, prefieren la oscuridad. No buscan el centro de la habitación, sino los rincones olvidados, los espacios donde no se ha hecho limpieza. La opresión espiritual opera de la misma manera. Se aferra a lo que no ha sido expuesto a la verdad, a lo que se ha ignorado, a lo que ha sido tolerado con la esperanza de que desaparezca por sí solo. Jesús enseñó que un reino dividido no puede prevalecer. En Marcos 3:27 declaró que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. La autoridad espiritual no es automática, debe ser ejercida. Un hogar donde no hay oración, donde no hay proclamación de la palabra, donde no se ha declarado la autoridad de Cristo, es un hogar expuesto. No basta con desear paz, es necesario establecerla. No basta con esperar que la opresión cese, es necesario confrontarla. El enemigo no retrocede por inercia, solo se somete ante una autoridad mayor. En Santiago 4:7 se nos da la clave: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sin sumisión a Dios, la resistencia es inútil. No se puede expulsar lo que se sigue permitiendo. Las Escrituras muestran que la impureza, cuando no es confrontada, se convierte en contaminación. En Ageo 2:13-14 se relata cómo la santidad no se transfiere por contacto, pero la impureza sí lo hace. Esto revela una verdad profunda. Lo corrupto se extiende con facilidad si no es erradicado. Un solo rincón descuidado puede ser suficiente para que lo inmundo se propague. Un solo hábito tolerado puede abrir la puerta para que la opresión se instale. En lo físico, una infestación no desaparece ignorándola. Se enfrenta con limpieza, con vigilancia, con medidas intencionales. En lo espiritual ocurre lo mismo. Dios estableció principios de consagración para su pueblo. En Éxodo 19:10-11 ordenó que los israelitas se santificaran antes de su encuentro con Él. La santificación no era un acto simbólico, era una preparación necesaria para habitar en su presencia. Un hogar donde la presencia de Dios es una prioridad, es un hogar que permanece protegido. En 2 Crónicas 7:16, el Señor declara que ha escogido y santificado su casa para que su nombre esté en ella para siempre. Esta verdad no ha cambiado. Todo lo que es dedicado a Dios se convierte en territorio sellado, inaccesible para lo impuro. La infestación espiritual no se limita a ataques evidentes. Puede manifestarse en desánimo persistente, en divisiones familiares, en ciclos de frustración que parecen no tener fin. En Deuteronomio 28 se describe cómo la desobediencia trae consecuencias que afectan desde la tierra hasta el hogar, desde la salud hasta las finanzas. Nada en la vida de un creyente está desconectado del ámbito espiritual. Cada decisión, cada acción, cada omisión tiene un impacto. Jesús enseñó que la palabra de Dios es la roca sobre la cual se debe edificar la casa. En Mateo 7:24-27 habló de dos tipos de fundamentos, uno sobre roca y otro sobre arena. La diferencia no estaba en la apariencia de la casa, sino en la solidez de su base.
Cuando llegó la tormenta, solo la que estaba sobre la roca permaneció en pie. Un hogar sin fundamento espiritual es vulnerable. No importa cuán fuerte parezca desde afuera, cuando vengan las pruebas, su debilidad quedará expuesta. Un hogar donde la oración es un pilar, donde la palabra es proclamada, donde la presencia de Dios es cultivada, es un hogar que resiste cualquier ataque. Las Escrituras muestran que la presencia de Dios transforma el ambiente. En 1 Samuel 16:23, cuando David tocaba el arpa, el espíritu maligno que atormentaba a Saúl se apartaba de él. La atmósfera de un hogar no es neutral. Puede estar cargada de opresión o llena de la gloria de Dios. La diferencia está en lo que se permite y en lo que se expulsa. La luz y las tinieblas no pueden coexistir. Donde una entra, la otra tiene que salir. En la Biblia, la limpieza no era solo un acto físico, sino un reflejo de una realidad espiritual. En Levítico 14:33-45 se daban instrucciones detalladas sobre cómo tratar una casa contaminada. Si después de haber sido limpiada la plaga regresaba, se debían retirar las piedras afectadas. Si la contaminación persistía, la casa debía ser demolida. Esto revela un principio clave: lo que no puede ser purificado debe ser removido. No se puede permitir que lo impuro permanezca bajo el mismo techo. Las plagas en la Escritura siempre fueron señales de algo más grande. No eran simplemente fenómenos naturales, eran mensajes divinos. En Joel 2, la invasión de langostas era una advertencia para que el pueblo se volviera a Dios con ayuno y arrepentimiento. La respuesta a la infestación no era solo eliminar la plaga, sino restaurar la comunión con Dios. La solución no era externa, sino interna. El enemigo no puede tomar territorio donde la presencia de Dios ha sido establecida. En Josué 24:15 se declara: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta declaración no era solo una decisión personal, era una proclamación de dominio espiritual. Un hogar que sirve a Dios es un hogar sellado, un territorio donde la luz gobierna y la oscuridad no tiene acceso. El principio de la autoridad espiritual es inquebrantable. En Lucas 10:19, Jesús dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no es simbólica, es real, pero solo es efectiva cuando se ejerce. No basta con saber que se tiene autoridad, es necesario declararla, aplicarla, vivir en conformidad con ella. Un hogar donde la autoridad de Cristo ha sido proclamada es un hogar donde la infestación espiritual no puede permanecer. Las cucarachas son símbolo de lo que prospera en la oscuridad, de lo que se esconde en los rincones, de lo que se multiplica en el descuido. Su presencia es una advertencia de que algo no ha sido confrontado. En lo físico, su erradicación requiere determinación. En lo espiritual es lo mismo. No se puede permitir que lo impuro permanezca. No se puede ignorar lo que es una señal evidente de que algo necesita cambiar. La limpieza espiritual no es opcional, es esencial. Un hogar donde la presencia de Dios es establecida es un hogar donde lo impuro no tiene cabida. La luz siempre prevalece sobre las tinieblas, pero la decisión de encender esa luz depende de cada persona. La presencia de lo impuro en un hogar nunca es casualidad. En las Escrituras, Dios estableció principios de limpieza y santificación que no solo se aplicaban al templo, sino a cada espacio donde su pueblo habitaba. En Levítico 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. La limpieza espiritual no es una opción, es un mandato. En el mundo natural, la acumulación de suciedad atrae plagas, pero en el ámbito espiritual, lo impuro abre puertas a la opresión. Si un hogar ha sido invadido por lo que representa la oscuridad, no basta con desear que desaparezca, es necesario confrontarlo con autoridad. Las Escrituras muestran que la limpieza espiritual debe ser radical. En 2 Reyes 23,
El rey Josías descubrió el libro de la ley y al darse cuenta de cuánto se había contaminado su pueblo, tomó medidas inmediatas. Derribó los altares paganos, destruyó los ídolos y restauró la adoración verdadera. No dejó ningún rastro de lo que ofendía a Dios. La transformación no fue superficial, sino profunda. La clave de su éxito fue la acción inmediata y contundente. Cuando algo impuro ha encontrado un lugar, debe ser removido sin demora. Cualquier intento de convivir con lo contaminado solo prolonga el problema y le da derecho a permanecer. Las infestaciones no aparecen de la nada. Son el resultado de descuidos que han permitido su avance. En lo espiritual, cada espacio desprotegido es una invitación para que lo impuro tome lugar. En Efesios 4:27 se advierte: ni deis lugar al diablo. No se trata solo de evitar el mal, sino de cerrar cualquier acceso que haya sido abierto. Un hogar donde se practica la oración y se proclama la palabra es un territorio que no puede ser tomado por el enemigo. Pero si la presencia de Dios no es una prioridad, la oscuridad encuentra formas de infiltrarse. En la historia de Israel, cada vez que el pueblo se apartaba de Dios, las consecuencias no tardaban en manifestarse. En Jueces 6, los madianitas invadían constantemente sus tierras, llevándose todo lo que sembraban. La opresión era física, pero su raíz era espiritual. Cuando clamaron a Dios, Él les reveló que la causa de su sufrimiento era la idolatría que habían tolerado. No bastaba con pedir ayuda, era necesario destruir lo que les había alejado de su protección divina. El proceso de limpieza no podía ser parcial. Dios instruyó a Gedeón a derribar el altar de Baal en su casa antes de poder liderar la liberación de su pueblo. La victoria comenzó con la santificación del hogar. En el Nuevo Testamento, Jesús mostró que la autoridad espiritual es la clave para establecer la limpieza en un territorio. En Marcos 1:23-26, cuando un hombre con un espíritu impuro gritó en la sinagoga, Jesús no negoció con él ni le permitió permanecer. Lo reprendió y lo expulsó con una palabra. La pureza espiritual no admite términos medios. O hay luz o hay oscuridad. O la presencia de Dios reina en un hogar, o las tinieblas encuentran acceso. No hay espacio para la coexistencia. El problema de muchos no es la falta de conocimiento, sino la falta de acción. En Santiago 1:22 se dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar sobre la necesidad de limpieza espiritual no cambia nada si no se toman medidas concretas. En el ámbito natural, nadie esperaría que una plaga desaparezca por sí sola sin tomar acción. Se deben sellar las grietas, eliminar lo que las atrae, mantener el ambiente en orden. En lo espiritual ocurre lo mismo. Se deben identificar las puertas abiertas, renunciar a lo que no agrada a Dios y llenar el hogar con su presencia. Las Escrituras enseñan que la consagración es un proceso continuo. En 2 Corintios 7:1 se nos exhorta: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No basta con hacer una limpieza ocasional. Es necesario vivir en santidad, proteger el hogar de influencias que puedan contaminarlo y mantener una vida de oración. Jesús habló sobre la importancia de lo que llena el corazón y la mente. En Mateo 6:22-23 dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Lo que se permite entrar en un hogar, ya sea en forma de hábitos, entretenimiento o actitudes, determina si la luz de Dios puede permanecer o si la oscuridad encontrará un lugar. El principio de la limpieza espiritual no solo afecta el hogar, sino todo lo que rodea la vida de una persona.
En Números 19:22 se advierte que cualquier cosa que el inmundo toque será inmunda. Esto revela que la contaminación espiritual es contagiosa. Si algo impuro ha permanecido en un lugar, su influencia no se limita a ese espacio, se extiende a todo lo que toca. Por eso en Josué 7, cuando Acán tomó lo prohibido, todo Israel sufrió las consecuencias. No bastaba con que solo él fuera consciente de su pecado. Hasta que lo impuro no fue removido, la derrota continuó. La estrategia del enemigo siempre ha sido infiltrarse en lo que no es confrontado. En Génesis 4:7, Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La presencia de lo impuro nunca es pasiva. Busca dominio. Si no se le enfrenta, toma control. Un hogar donde la presencia de Dios es establecida no deja lugar para que la opresión tenga acceso. La Biblia muestra que cada vez que el pueblo de Dios volvía a Él con sinceridad, la limpieza era inmediata. En 2 Crónicas 7:14 se encuentra la clave: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La restauración comienza con un corazón dispuesto a alinear su vida con la voluntad de Dios. La santidad no es un concepto abstracto, es una protección. En Proverbios 18:10 se declara: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Un hogar consagrado es un refugio donde la presencia de Dios impide que la oscuridad tenga poder. No es un lugar donde la opresión pueda permanecer, sino donde la luz brilla con fuerza. La limpieza espiritual es una decisión diaria. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un hogar alineado con Dios es un hogar donde la opresión no tiene cabida, donde la adoración es prioridad, la atmósfera cambia, donde la palabra es proclamada, lo impuro retrocede. Las cucarachas representan lo que prospera en la oscuridad, lo que se esconde en lo no confrontado, lo que se multiplica en lo que ha sido descuidado. Su presencia en un hogar no es un simple problema físico, es una señal de que algo necesita ser atendido. No basta con eliminarlas superficialmente, es necesario erradicar lo que las atrae. En lo espiritual, lo mismo ocurre. No se puede simplemente expulsar lo impuro sin llenar el espacio con la presencia de Dios. La solución no es solo sacar lo malo, sino invitar la luz. La batalla entre la luz y la oscuridad no es una lucha de fuerzas iguales. En Juan 1:5 se declara: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Donde la presencia de Dios es establecida, lo impuro no puede permanecer. Pero la decisión de permitir que esa luz brille depende de cada persona. Un hogar donde Dios habita es un hogar donde la limpieza no es ocasional, sino un estilo de vida. Lo impuro solo puede habitar donde se le permite. La victoria no está en la resistencia pasiva, sino en la ocupación activa del territorio. La limpieza espiritual no es un evento, es una determinación continua. Las señales de Dios nunca son arbitrarias. A lo largo de la historia, Él ha utilizado lo visible para revelar lo invisible, lo cotidiano para despertar la conciencia de su pueblo. La presencia de lo impuro en un hogar no solo es un asunto físico, sino una manifestación de principios espirituales en acción. En Eclesiastés 10:1 se advierte: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así es un poco de locura al que es estimado como sabio y honorable. La contaminación, aunque pequeña, tiene el poder de alterar la pureza de lo que debería permanecer incorruptible. Nada en la vida de un creyente es insignificante. Cada detalle puede ser una oportunidad para discernir si el ambiente está alineado con la voluntad de Dios
o si ha permitido que lo impuro encuentre un espacio donde habitar. La clave no está solo en eliminar lo que contamina, sino en transformar el entorno para que lo impuro no tenga lugar donde establecerse. En la naturaleza hay espacios donde ciertas especies no pueden sobrevivir porque las condiciones no son favorables para su existencia. De la misma manera, un hogar saturado de la presencia de Dios se convierte en un ambiente donde la oscuridad no puede prosperar. En Isaías 61 se declara: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La luz no solo ilumina, sino que transforma. Donde la gloria de Dios habita, todo lo demás es desplazado. En la Escritura, la restauración de un lugar siempre estuvo acompañada de una nueva atmósfera espiritual. En Decires Reyes 2:19-22, los habitantes de Jericó se acercaron a Eliseo porque las aguas de la ciudad eran malas y la tierra era estéril. Eliseo pidió un recipiente nuevo con sal y lo arrojó en la fuente de las aguas, declarando: así dijo Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Desde ese momento, las aguas fueron restauradas. El problema no era solo el agua contaminada, sino la fuente que la producía. No bastaba con limpiar lo externo, era necesario purificar el origen. En la vida de una persona, la limpieza exterior no tiene efecto si la raíz del problema sigue intacta. Es necesario ir a la fuente, transformar el ambiente desde su núcleo para que la restauración sea completa. Dios nunca permite que una señal se presente sin un propósito. Todo lo que se revela es una oportunidad para actuar, para tomar autoridad, para hacer cambios que no solo resuelvan el problema inmediato, sino que establezcan un fundamento firme que impida que lo impuro regrese. En Apocalipsis 21:5 el Señor declara: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Su obra no es parcial, es completa. La decisión de permitir que esa renovación transforme cada área de la vida y del hogar es individual. La limpieza espiritual no es solo un evento, sino un estado continuo donde la presencia de Dios es la prioridad absoluta. Donde Él reina, la oscuridad no tiene lugar.